Hola, ¿cómo estás? Gracias por visitar nuevamente mi canal y continuar viendo el segundo video sobre el tipo de mentirosos que podemos llegar a ser o te puedes encontrar o incluso vivir con ellos. Al final de este video te explicaré el porqué mi desacuerdo de mezclar a los mitómanos con un mentiroso patológico. Y continuamos con el número 11, mentiroso impresionador. Este ser utiliza la mentira exageradamente, se apoya en el recurso hipérbole, es decir, exagera un hecho, una circunstancia o un relato, que siempre tiene que ver con ellos mismos. Esto lo hacen con el propósito de impresionar a los demás. Exageran hechos para aparentar o parecer y hacerte creer que son personas muy interesantes. Utilizan la mentira para hacerse pasar por personas exitosas, interesantes, capaces y conocedoras de cualquier tema, así no tengan conocimiento o idea de absolutamente nada. Estos mentirosos entran en la lista de los mitómanos o la mitomanía. Número 12. Mentiroso desentendido. Su tendencia es usar la mentira por omisión o negación. Sus engaños son basados por ocultar información importante y relevante, que podría salvar la reputación y el buen nombre de una persona, o que sea aclarado un malentendido que daña a un tercero al cual se le está difamando con mentiras, ya sea por un mentiroso sociópata o un mentiroso patológico. Ayudado, claro, por el mentiroso desentendido. Aquí se juntan varios tipos de mentirosos: el desentendido, el ocasional, el piadoso, ayudando ya sea a un mentiroso sociópata o a un mentiroso psicópata o patológico. Los mentirosos desentendidos no mienten directamente o engañan, claro. Su estrategia o fin es hacer ver que una situación simplemente no va con ellos, como por ejemplo el chisme. Son los que dicen: es que el chisme no va conmigo, o no te dije porque yo no soy chismosa o chismoso, cuando en realidad están igual de implicados que todos los que están mintiendo. Número 13. Mentiroso desmemoriado. Mienten por omisión. Y tanto en religión como en psiquiatría la omisión es llamada mentira. Por lo tanto, es pecado por quererse hacer el tonto. Y como ya lo he repetido, es igual de culpable que el que miente deliberadamente. Y por maldad, por el simple hecho de quedarse callado, ya sea por conveniencia, porque está recibiendo un beneficio del mentiroso malicioso, o simplemente tiene miedo. Este tipo de mentiroso recuerda perfectamente y con toda lucidez una situación concreta, claro, el cual fue manipulado ya sea por el sociópata o un mentiroso patológico. Y así también es considerado un mono volador. Hacen creer con apariencia de ingenuidad no recordar una verdad para librarse de las consecuencias de la misma mentira lanzada. Mienten por omisión o negación, utilizando la estrategia de disimular demencia al hacer creer que no tienen recuerdos sobre algo que podría resolver un problema familiar, económico o tal vez un caso criminal, etc. Y saldrá de ellos una risita nerviosa que lo delatará. Y simula que no tiene recuerdos, aunque la situación sea muy significativa. Es una forma de mentir demasiado egoísta porque, sabiendo la verdad, simplemente por conveniencia aplican la mentira por omisión, o sea, callan, y eso es mentir. Número 14. Mentiroso descuidado. A este mentiroso no le importa que lo descubran en sus mentiras, ni le va ni le viene.
Tampoco le importa crear mentiras sólidas. No lo esconde y ni siquiera le interesa si su mentira tiene sentido o no. Suelen decir mentiras exageradas, pero por otra parte se sienten ofendidos y creen que tú les estás mintiendo. Y pueden hacer de eso una mentirota. Me refiero a cuando creen que tú les mientes. Son descarados y de piel delgadita. Número 15. Mentiroso compulsivo. Es aquel que miente una y otra vez, perpetuando engaños de forma constante. Más que alevosía y premeditación, lo que esconden detrás de estas mentiras compulsivas es un problema de bajo autoestima o es alguien traumado psicológicamente. Estos mentirosos mienten de tal manera que las personas perciben que sus historias fantasiosas de sí mismo son tan exageradas que los que los escuchan se percatan que mienten y solo asientan y aceptan sus mentiras para no hacerlos sentir mal. Pero por otra parte, también mienten acerca de terceras personas. Y aquí entra lo que viene siendo la difamación. Así es que se convierte en maldad. Número 16. Mentiroso pilar sordo. Este mentiroso se sirve y usa la manipulación revirtiendo las situaciones. Es a lo que llamamos voltear la tortilla cuando son descubiertos en una mentira. Genera un escenario con el solo objetivo de conseguir que la persona que descubrió su mentira, mentiras que siempre serán o son grandes y graves, quede como el malo y un mentiroso, haciendo campaña de difamación previa, atribuyéndole mentiras, injurias y desacreditación, manipulando a sus monos voladores. Y así dejar su propia mentira en un segundo plano y se asegura que se olvide, pero nunca de a quien hizo su víctima o de aquel que haya descubierto una de sus tantas mentiras. Estos mentirosos son manipuladores o, como ahora dicen, tóxicos en sus relaciones de cualquier índole y poseen una base narcisista. ¿Ya entendiste por qué te digo que hay de mentiras a mentiras? Y separo a los mitómanos. El mentiroso pilar sordo es peligroso ya que sus mentiras dañan la moral, credibilidad o estabilidad de terceras personas. Número 17. Mentiroso manipulador. Es el que miente para que las personas que lo escuchan crean sus mentiras como verdad, que crean lo que solo él quiera que tú pienses, no que tú pienses. Te hace que pienses lo que el mentiroso manipulador piensa. Esto siempre lo harán por una ganancia personal. Manipulan con mentiras para ganarse tu confianza y obtener de ti o de quien o a quienes el mentiroso manipulador quiera. Claro, para obtener su ganancia objetivo. A quien logra manipular los convierte en sus monos voladores y siempre consigue su objetivo. Estos mentirosos tienen una base sociópata o psicópata, así que hará daño emocional y psicológico. Sus mentiras destruyen vidas. Número 18. Mentiroso dramático. Utilizan la manipulación emocional para conseguir que las personas que los rodean crean sus mentiras, generalmente las más cercanas a ellos. Son melodramáticos para generar empatía y así conseguir su propósito de manipulación, aunque las personas saben que están mintiendo y juegan su juego. Porque el mentiroso dramático sabe escoger a quién va a utilizar para su propósito, que siempre será de maldad. En este caso, las personas manipuladas es la que genera o crea la mentira, el engaño ante la sociedad para dañar a un tercero.
Ponen a su víctima en situaciones incómodas e injustas gracias a la ayuda de sus monos voladores. El mentiroso dramático también tiene una base, ya sea sociópata o psicópata. Número 19. Mentiroso sociópata. Por su falta de empatía no sentirá el menor remordimiento, ya que sus mentiras siempre serán para herir los sentimientos o dañar reputaciones. A causa de su falta de preocupación, se aprovecha de su carisma y aceptación de quienes lo rodean, ya que es un gran manipulador y engañoso. Quiere decir que a diferencia del mentiroso dramático, el mentiroso sociópata sí le creerán sus mentiras. Se dedican a la difamación, las cuales serán creídas. Sus mentiras son premeditadas, pensadas y jamás sentirán culpa de las consecuencias de sus mentiras destructivas. Y número 20. Mentiroso patológico. Este es el mentiroso que pareciera que fue a la Universidad de las Mentiras y se graduó con honores. Puede confundirse con el mentiroso sociópata. La diferencia es que el mentiroso sociópata miente porque le conviene. El mentiroso patológico miente solo por maldad y jamás aclarará una mentira por su falta total de empatía. Por su base psicopática nunca se disculpará o pedirá perdón a quienes haya dañado con sus mentirotas. Por su trastorno antisocial de la personalidad, sus mentiras son para destruir, no solo a un tercero, destruyen familias enteras. Incluso sus mentiras van más allá de una colonia o ciudad o estado. Dañan a la sociedad o el pueblo entero de un país, incluso del mundo, la economía o estabilidad. Este es el más peligroso de todos los mentirosos, así es que a un mentiroso patológico no se le compara o lo puedes confundir con un mitómano. Te explicaré qué es patología en la ciencia, escuetamente, y espero ser entendible. La patología se utiliza en todas las ciencias, de hecho también es una ciencia, como en medicina, biología, paleontología, etc. Y significa separar las partes de algo que se va a estudiar, puede ser incluso microscópicamente. En el caso de la psiquiatría se separan las alteraciones psicológicas de un paciente a tratar y sus trastornos. En estos últimos años se hacen tomografías para poder dar un diagnóstico exacto. Ahora, por otra parte, la palabra mitómano proviene de la palabra mitomanía. Es una palabra griega compuesta por dos, que son mito y manía. Y el significado de mito es lo que ya sabemos que es un mito, también llamado leyenda. En México tenemos la leyenda de La Llorona, que es un cuento fantasioso. Ahora, ¿qué significa manía? La manía es una conducta repetitiva, costumbre o pequeñas acciones que ejecutamos inconscientemente de forma repetitiva, por ejemplo. No pisar líneas del suelo, sentarse siempre en el mismo lugar, morderse o comerse las uñas, tocarse las orejas, la nariz, los labios, y así podría darte muchos ejemplos. A una persona que acostumbra a decir mentiras se le dice mitómano, porque no deja de mentir y sus mentiras son fantasiosas, como los mitos o leyendas, pero no hacen daño alguno, ya que inventan historias de ellos mismos y sus historias son fantásticas. Hago esta aclaración aunque algunos psiquiatras o psicólogos se molesten, ya que suelen decir mitómano a todo mentiroso. Y como ya escuchaste en este video y el otro, existen diferentes tipos de mentirosos. Yo nombré 20. Ya entendiste
La diferencia de un simple mitómano a un mentiroso patológico que tiene una base psicopática. Sé que sí, porque eres muy inteligente. Así es que por hoy me despido de ti. Así es que adiós. Gracias por ver mi video.